Muy bien, Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más poder abrir tu palabra, las Sagradas Escrituras, y poder, Señor, aprender de ellas. Con reverencia, Señor, y con respeto, eh, entramos en este tiempo, Señor, pidiéndote tu dirección, pidiéndote tu sabiduría, pidiéndote tu revelación, Señor, y entendiendo que esto va mucho más allá de cualquier estudio, de cualquier conocimiento que podamos adquirir, que si tu Espíritu Santo, Señor, no habla a nuestros corazones, no nos redarguye, nos anima y nos transforma, realmente de nada sirve, Señor. Así que, Padre, en tus manos ponemos este tiempo, confiando que tú, como siempre, nos hablarás, nos ayudarás y usarás, Señor, mi vida para poder comunicar lo que hay en tu corazón y seguir edificando tu iglesia. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, y oro para que cualquier distracción en la vida de mis hermanos sea removida. Podamos intencionalmente ponerla a tus pies para poder poner atención a tu palabra. Gracias, Señor, por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1. Hoy es nuestra tercera semana en el libro de Colosenses y continuamos en el capítulo 1. Hace 2 semanas, el hermano Omar hizo un muy buen trabajo presentando, introduciéndonos la carta a los Colosenses. Muchas gracias, hermano Omar, por ese excelente mensaje. Y aparte del contexto, Omar se enfocó en los versículos del 1 al 8. Así que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar, ¿verdad?, el contexto y los primeros versículos en el canal de YouTube, que por cierto, hago un paréntesis aquí, hay un grupito pequeño de hermanos que nos están ayudando a mejorar nuestro canal de YouTube. No sé si se ha dado cuenta, pero ahora los sermones, por ejemplo, están ya divididos. Usted entra al canal y se ve, puede escuchar solamente el sermón y tiene sus respectivos títulos y el pasaje que estamos estudiando, así que eso hace más fácil el poder navegar, regresar, y personas que nos visitan a través de las redes sociales y eso pueden más fácil también accesar, que son bastantes, pero usualmente no mencionamos nada de eso porque no somos la iglesia del mundo o no somos la iglesia, digamos, de todo el mundo, somos el Centro Cristiano de Frederick, esta es nuestra iglesia. Pero por la gracia de Dios muchas personas nos miran también en otros lugares. Pero si usted le interesa ayudarnos y quiere integrar el grupo de nuestro canal de YouTube y tecnología, búsqueme por favor y esta misma semana lo conecto ahí para que nos ayude. Pero lo que voy a hacer el día de hoy es confundirlos un poco, porque tal vez, vamos a ver, ponga atención a los números. Omar compartió del versículo 1 al 8, más o menos. La semana pasada, en honor al Domingo de Resurrección, yo con el hermano Lucas compartimos del versículo 20 al 23. El día de hoy yo me voy a regresar, no voy a seguir hacia adelante, más bien voy a regresarme y voy a compartir desde el versículo 15 al 19, 4 versículos el día de hoy. Ahora, si usted está poniendo atención, usted dice, bueno, ¿y qué pasa entonces, pastor, con los versículos 9 al 14? ¿Dónde quedaron? Bueno, gracias por preguntar. Claro que sí, sé que sacaron los números y estaban ya molestos porque no les dije qué íbamos a hacer. Bueno, versículos 9 al 14 realmente es un sermón que ya tengo ahí y quién sabe, tal vez regrese. Pero a grandes rasgos les voy a dar un resumen súper rápido porque no voy a predicar del versículo 9 al 14, voy a predicar del 15 al 19 el día de hoy. El apóstol Pablo, después de dar su introducción y mencionar algunos nombres importantes y el fruto que el Evangelio había ya dado por causa de fieles siervos como Epafras, comienza una sección donde él ora por la iglesia en Colosas. Y en esa oración Pablo ora por 4 cosas puntuales. Estas son las 4 cosas, los 4 puntos principales de ese sermón que tal vez no sé, tal vez no. Primero, en el versículo 9, Pablo ora para que ellos tengan conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia.
Hermanos, esta oración de Pablo de los versículos 9 al 14 son un modelo de cómo usted y yo podemos orar por otros creyentes. Por eso es que le traigo este resumen rápido. Y de hecho, si usted se acuerda de su iglesia y de su pastor y de sus líderes, por favor, ore estas 4 cosas por nosotros. Por favor, amén. Esto es un modelo. Podría, como le digo, hay todo un sermón de esto que no voy a dar el día de hoy. Pero Pablo ora por eso, número 2, para que caminen de una manera digna del Señor, agradando a Dios en todo y dando fruto, versículo 10. Número 3, Pablo ora para que sean fortalecidos con poder para toda paciencia y longanimidad. Y número 4, versículos 12 al 14, Pablo ora para que ellos estén llenos de gozo, pues Dios nos ha librado de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? A su reino y nos redimió para darnos perdón. Esas son las 4 cosas por las que Pablo ora, y esto es una transición magistral de lo que Pablo está haciendo, hermanos, a una de las secciones más importantes en todas las Escrituras. Lo que usted está a punto de escuchar hoy es una de las secciones de verdad más profundas teológicas que usted puede escuchar en todas las Sagradas Escrituras con respecto a Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El mensaje de hoy es de vital importancia para poder nosotros tener una percepción correcta de quién Cristo es y por ende del Evangelio y por ende de cómo vivir nuestras vidas. Así que hermanos, me salto un sermón completo realmente para poder predicar hoy acerca de los versículos 15 al 19. Y quiero explicarle, ¿verdad? Refrescar su mente, porque Omar una vez más hizo un muy buen trabajo con su contexto y todo lo que tenía que ver con el trabajo previo a el primer versículo. Pero permítame refrescar su mente solamente rápido a manera de introducción para que miremos por qué Pablo escribe los versículos 15 al 19. ¿Por qué Pablo escribe esos versículos? Bueno, en Colosas, hermanos, existía ya un sistema de creencias que estaba en acción. Es un sistema de creencias que en realidad era sutil y a la vez peligroso. La historia, varios cientos, bueno, digamos que unos 250 años después, la historia le pondría un nombre a este sistema de creencias. Es lo que usted y yo hoy llamamos como gnosticismo. Realmente en el año 325, lo que en teología se le llama la herejía de Colosenses. Así se le llama, es todo un área de estudio en teología, la herejía colosenses. Y se había desarrollado en los primeros siglos de la iglesia hasta que en el año 325 un hombre llamado Auro tenía tanta influencia sobre la iglesia o sobre las regiones de la iglesia que los líderes, digamos, del mundo conocido cristiano se tuvieron que reunir en un famoso llamado Concilio de Nicea. Y ese concilio hizo una declaración de fe en donde determinaron, basados en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, que Cristo era 100% Dios. Y eso lo hicieron para poder sentar un precedente en cuanto a qué es lo que los cristianos creemos, el concilio de Nicea. Eso es otra historia aburrida, solo a los que nos gusta la historia les interesa eso. Pero Pablo en este momento entiende que hay una herejía y hay un problema. Pablo nunca había visitado esta iglesia, él no la plantó. Y realmente, hermano, era una mezcla. Y era una mezcla peligrosa porque era una mezcla entre el fundamentalismo del misticismo griego con todo lo que el legalismo judío podía ofrecer. Imagínense nada más eso. El misticismo griego con todo lo que el legalismo judío ofrecía. Era la filosofía mezclada con la religión. Era, hermanos queridos, la especulación humana con un lenguaje espiritual. Y debido a esta mezcla, esto lo hacía profundamente peligroso. Esto era, como dijo Omar en su introducción, algo que tenía el potencial, hermanos, de dañar el avance del evangelio en todas las regiones de Asia Menor, que al final es de ahí de donde se esparce el evangelio a todo el mundo. Entonces Pablo entiende lo que está sucediendo y esto es lo que pasa, hermanos. Mire,
estas personas se introducieron en la iglesia de Colosa y decían, este es el corazón del problema, ok, una vez más, el corazón del problema es este. Decían, Dios es bueno, pero Dios es santo y es tan bueno que la materia es tan mala, se referían al mundo, es tan malo que es imposible que un Dios tan bueno haya creado un mundo tan malo. O sea, para ellos la materia en sí, todo lo que ha sido creado, la materia, el mundo y todo lo que hay en él es malo. Entonces dijeron, no puede ser que Dios, el Dios, ¿verdad?, de la Biblia, sea el mismo Dios que crea la materia, porque la materia es mala. Entonces ellos crearon una mentalidad donde dijeron que Dios tenía emanaciones del mismo. Y esas emanaciones del mismo eran como diferentes niveles hacia abajo. Si Dios estaba aquí, podía haber una emanación de Dios, otra emanación de Dios. Y después de mucho tiempo logró salir una emanación de Dios que tenía algo de Dios, pero no era 100% Dios, que creó el mundo o la materia, llamada materia. Y el mismo concepto tenían de Cristo. Dijeron, Cristo sí es importante. Cristo sí es una persona, oiga esta palabra, prominente. Cristo sí es una persona prominente, pero no es Dios, no es Dios. Es una de esas emanaciones, ¿verdad?, que después de mucho tiempo y de muchas transformaciones termina saliendo, y Cristo es una persona sí importante, sí prominente, pero no es Dios. Entonces, en esencia, ellos decían, bueno, la verdad de las cosas es que la materia es mala, Dios es muy bueno, y entonces Dios no pudo haber creado la materia. En esencia, hermanos, ellos sí le daban un lugar a Cristo. Ellos sí hablaban bien de Cristo, le daban un lugar a Cristo, oiga esto, pero no le daban el lugar a Cristo. Ellos sí le daban un lugar a Dios, pero no le daban el lugar a Dios. Y esta es la diferencia que yo quiero que usted se lleve en su corazón, hermano. Decir que Cristo Jesús es prominente significa que Él es importante. Y dígame la verdad, en la mayoría de los círculos de creencia cristiana, incluyendo a otras religiones, hasta sectas que se llaman cristianas en nuestros días, ¿verdad que nadie niega a Cristo como tal? Todo el mundo, la mayoría de las creencias piensan, aun aquellas que no son cristianas, que Cristo fue una persona prominente, o sea, una persona de importancia. Sus enseñanzas fueron importantes, su vida fue importante, tuvo alguna relación importante con aquel Dios que es imposible relacionarlo con la materia. Pero lo que Pablo está descifrando aquí, lo que va a hacer Pablo el día de hoy es lo siguiente, hermanos. Decir que Cristo es preeminente significa que Él es supremo, inigualable y que no tiene rival. En otras palabras, lo que Pablo va a hacer el día de hoy es, él va a decir, déjense de payasadas, déjense de estar pensando y hablando de Cristo como una persona importante, como alguien que vino a enseñarnos, cierto, una nueva forma de vivir, su misericordia, su amor, sus milagros, y todo eso lo pueden relacionar con el Padre de tantas formas, pero Él no es Dios. Él es prominente, pero no preeminente. Y Pablo dice, un momento, no solamente Cristo es prominente, porque lo es, Cristo también es preeminente, significa que Él es supremo y se levanta por encima de cualquier sistema de creencias que haya existido, que exista o que existirá hasta el día que Él regrese por nosotros. Eso es lo que Pablo va a hacer hoy, hermanos queridos, y es una maravilla de profundidad lo que Pablo nos va a enseñar el día de hoy. Así que agárrese, mire, yo tengo reunión de líderes a las 4, hasta las 4 puedo terminar. Pablo, hermanos queridos, desarrolla esto de una manera increíble diciendo: Jesucristo no es uno más entre muchos, no es una idea más filosófica, no es digno de que sea mezclado con esas payasadas místicas que ustedes están introduciendo en la iglesia. Jesucristo es Dios, no es uno más, es Dios mismo. Y yo les voy a demostrar que Jesucristo es Dios mismo y no les va a quedar ninguna duda. Y como Cristo es entonces supremo, ¿verdad? Quiero decirle, como Cristo está en una categoría inalcanzable e inigualable, no existe, Centro Cristiano de Frederick, no existe un solo lugar en donde Cristo sea el segundo lugar.
No existe, ¿me escuchó? No existe un solo lugar, llámese un lugar en su corazón, llámese un lugar en la materia creada, en el cielo y debajo del cielo, donde Cristo sea segundo. No existe. Y Pablo lo va a demostrar el día de hoy. ¿Está listo para eso? Le voy a tratar de explicar el día de hoy, el tiempo lo permite, que no me lo va a permitir, 4 cosas. Cristo es el revelador perfecto del Padre, número 1. Número 2, Cristo es el creador de absolutamente todo lo que usted pueda imaginarse y aún lo que usted en su cerebro no se puede imaginar. Y número 3, Cristo no solamente es el creador de todo, sino que Él lo sostiene, todo lo que Él mismo creó. Él es el que sostiene, sustenta todo lo que Él creó. Y número 4, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Está listo? Agárrese el cinturón, leamos versículos 15 al 19, ahí nos vamos a quedar el día de hoy y ahí vamos a desempacar lo que hay para nosotros. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la que, ahí está nuestra palabra, la que, preeminencia, la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, diciendo que esto no es un lenguaje casual. Pablo pensó profundamente esto. Pablo analizó la situación, analizó el problema y la magnitud de hasta dónde podía llegar. Y Pablo dice, quiero dejarles algo claro. Y hermanos, si usted quiere llevarse un mensaje, digamos que una lección superficial pero importante, o más bien no superficial, general de esta sección es esta. Mire, el libro, ¿cuántos traen Biblia? ¿Cuántos traen Biblia física? Levántela así para verla. Mire, esa Biblia que usted tiene en sus manos tiene un mensaje central, y eso es lo que Pablo está diciendo. El mensaje central de la Biblia no es ayudarnos a ser personas moralmente correctas principalmente. El mensaje de esa Biblia no es darnos principios bíblicos para que podamos vivir mejor principalmente. El mensaje de ese libro que usted tiene en sus manos, principal desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Jesucristo es supremo. Que Jesucristo es supremo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de la Biblia es que Jesucristo es preeminente. O sea, Él es supremo sobre todas las cosas que usted pueda imaginarse. Y Pablo comienza diciendo la primera razón innegable, irrefutable, porque es irrefutable, y por eso es importantísimo que usted aprenda lo que va a escuchar el día de hoy, lo entienda, si es que yo no lo enredo más de lo que podamos entenderlo. Es irrefutable porque sigue siendo irrefutable el día de hoy. Este problema, esta herejía colosense, no es algo que quedó en el pasado, sigue existiendo el día de hoy, sigue existiendo el día de hoy. Y Pablo dice, la primera prueba irrefutable de que Cristo es preeminente y supremo es esta, que Él es ¿qué? La imagen del Dios invisible. Comencemos por ahí, la imagen del Dios invisible. La palabra griega que Pablo usa ahí para imagen es la palabra eikon. Es de donde nosotros encontramos la palabra, nosotros tenemos en español la palabra ícono, un ícono, eikon. Pero tenemos que ir un poco más profundo que eso para entender exactamente qué es lo que Pablo dice y lo que las escrituras respaldan con respecto a Cristo Jesús. Entonces, la palabra ícono realmente significa que Jesús, ¿verdad? No es solamente una copia en cuanto a una imagen, por decir, pero de menor importancia o de menor calidad o de menor esencia.
Lo que icon quiere decir, o ícono quiere decir, es que Él es la presentación exacta, la manifestación perfecta, la expresión visible del Dios invisible. En otras palabras, hermanos queridos, mire, el apóstol Pablo se agarra pluma y lápiz y dice: señores y señoras, permítanme presentarles en esta introducción de este momento en el que voy a tirar al suelo, a desmantelar, a despedazar todas estas creencias estúpidas que ustedes han dejado meter en la iglesia. Señoras y señores, permítanme presentarles al único que es capaz de hacer visible al Dios que es invisible. Y ese es Cristo Jesús. Y hermanos queridos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios habita en una luz inaccesible. En otras palabras, la Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios como tal, Dios el Padre, nosotros no podemos verlo. Pero ¿cómo entendemos a un Dios que no podemos ver? Es muy difícil, hermanos queridos, por más literatura que una persona tenga, ¿verdad?, que pueda relacionarse con un Dios que no puede ver y que no puede entender cómo vive, cómo reacciona, cómo se relaciona con nuestra humanidad. Entonces Dios decide algo. Dios dice: no, yo les voy a enseñar exactamente cómo soy yo. Y la forma en la que se los voy a enseñar es que alguien que soy yo mismo, ¿verdad?, vaya y les muestre exactamente cómo yo soy. Exactamente. No sé, es que no hay en español una palabra para poder decirles toda la esencia, todo lo exacto. Igual como Dios es Cristo. Y eso dice, por ejemplo, otros pasajes que se usan en el estudio de esta cristología, o el estudio de Cristo, como la preeminencia de Cristo, como Cristo, la deidad de Cristo, como por ejemplo Juan capítulo 1 versículo 8, dice lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto. ¿Cuándo? Ahí lo dice el apóstol Juan. Dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. ¿Sabe qué significa esa palabra, hermano, dado a conocer? Significa explicar completamente. La palabra conocer ahí no es gnosis como tal de conocer en griego. La palabra es algo que explica completamente sin dejar duda. Cristo lo hizo conocer. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ojo a esto que sigue, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El escritor de Hebreos dice: la misma sustancia, la imagen misma de su sustancia, la palabra carácter es la que aparece ahí. Es el mismo Dios, la exacta naturaleza, sin distorsión y sin pérdida de nada, absolutamente nada de lo que Dios es. Entonces, hermanos, mire, ¿qué significa esto que Pablo está diciendo? Nadie tiene por qué especular cómo Dios es. Porque si nos ponemos a pensar en Dios, cómo Dios es, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a las Escrituras, es mirar a quién. Gracias, Miguel Lugo. Te ganaste un lunch porque soy Lugo. Gracias. A Cristo. Nadie tiene que especular quién es Dios. Lo que tenemos que hacer de acuerdo a las Escrituras es mirar a quién. Mirar a Cristo. Si usted se pone a pensar, ¿será que Dios es un Dios amoroso? Bueno, hermanos, eso no hay duda. Pero miremos a Cristo. ¿Se acuerdan a Cristo cuando lidió o cuando interactuó con los pecadores? ¿Se acuerdan de Cristo cuando interactuó con las personas que estaban en el olvido? ¿Se acuerdan de Cristo cuando, por ejemplo, interactuó con la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio? Él mismo se volvió y le dijo: ni yo te condeno, vete y ¿qué? No peques más.
Eso no es suavidad, eso no es que Cristo suavizó y ignoró el pecado. ¿Sabe por qué Él dijo, ni yo te condeno? Porque Él era quien tenía la autoridad para condenarla. Y lo que usted ve ahí en ese ejemplo de la Escritura, en esa historia, es lo que se llama la misericordia divina. O sea, una misericordia y un perdón que nadie más podía ofrecer. Aquellos sinvergüenzas dejaron las piedras botadas y se fueron y no la condenaron. No porque ellos estaban mostrando misericordia, pero era porque Cristo les enseñó su propio pecado. Y ellos mismos estaban condenando a ellos al condenar a esta mujer. Pero Dios dijo, Jesucristo dijo, ni yo mismo te condeno, porque Él es Dios y Él tenía la autoridad de perdonar. Y si alguien se pregunta, pero entonces Cristo no juzga el pecado, entonces Dios no es un Dios que es justo en cuanto al pecado. Pero por supuesto, acuérdese de Cristo cuando entró al templo y botó las mesas y confrontó la hipocresía y la religiosidad y las falsas creencias y la falsa religión. Ese es Dios haciendo justicia también, porque Dios es justo. Hermanos, y esto no son contradicciones. Esto no es que el Señor Jesús como Dios perdió el control de su temperamento y wow, 2 veces entró al templo y volcó las mesas y les dijo, manada de ¿qué? Generación de víboras, ¿verdad? No, no fue que el Señor perdió el temperamento. Hermanos, no es contradicción, esto es consistencia. Esto es Dios realmente quien es Él. Vemos tanto la misericordia de Dios como la santidad de Dios en Cristo Jesús, en la vida de Él aquí en la tierra. ¿Está conmigo? Porque Él es Dios. Así que Pablo dice, Él no es una imagen, Él es la imagen. No es una imagen, es la imagen. Es preeminente, es supremo, no hay ningún segundo, no hay rival, no hay una revelación superior para poder entender a Dios, no es una emanación menor como ustedes lo creen. Él es Dios en carne y en cuerpo humano. Él es Dios, hermanos, y por eso es que nuestra fe, el cristianismo, es, escucha esta palabra, exclusiva. Y no me da vergüenza decir que nosotros pertenecemos a una fe que es exclusiva. El cristianismo es exclusivo. No porque seamos cerrados de mente, pero porque estamos fundamentados en la verdad. Y la verdad es la verdad de las Escrituras. Y si las Escrituras dicen que Cristo es el icon o el icono o la imagen o el imprint perfecto de Dios, tal y como Dios es, y yo creo que esta es la verdad absoluta, cuál gobierna mi vida, entonces yo creo que es así. Y nuestra fe entonces está fundamentada en la verdad. Si alguien tiene dudas de este libro y de lo que este libro dice y de las pruebas fehacientes que da para creer en esta verdad, entonces está en la iglesia equivocada. Definitivamente está en la iglesia equivocada. Pero con todo el amor del mundo le diría, busque otra iglesia. Eso no es para usted. Cristo Jesús es Dios completamente. Y por eso nuestra fe es exclusiva. Entonces, hermanos, aquí esto se hace no solamente, no es un aspecto teológico que tenemos que conocer, es un aspecto muy personal también. ¿Por qué? Porque la pregunta aquí que tenemos que hacernos no es si usted, mire, su relación con Dios depende completamente de lo que usted crea de Jesucristo. Si Jesucristo es Dios y es quien nos revela a Dios tal y como Él es, quiere decir que la única forma de llegar al Padre es ¿quién? Por eso Cristo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a ¿quién? Bueno, Jesucristo mismo lo dijo, no le estoy descubriendo el agua tibia, ¿cierto? Entonces, hermanos queridos, la pregunta aquí no es si usted cree en Dios. La pregunta aquí es, ¿qué es exactamente lo que usted cree de Jesucristo? Porque su relación con el Padre depende completa y absolutamente de quién usted cree que Cristo Jesús es. Completamente. De quién usted cree que Cristo Jesús es. Ahora Pablo, ¿verdad? Continúa con su discitación profunda y teológica y dice, no solamente Él es la imagen del Dios invisible, sino que Él es el ¿qué? Primogénito de toda la creación. Póngame mucha atención aquí, hermanos, por favor, póngame mucha atención. Porque de aquí han salido un montón de herejías,
y de falsos sistemas de creencias, el primogénito de toda creación. Se ha malinterpretado este pasaje y dicen, mire, como dice el primogénito de toda la creación, quiere decir que Cristo también fue creado. Dios lo crea como el primero de la creación. ¿Sabe quién dice esa tontería? Voy a decir quién lo dice. Los testigos de Jehová, por ejemplo. Los testigos de Jehová piensan en esta mentira, en esta herejía. Cristo fue creado. Hermanos queridos, permítame decirles, por favor, cuando lleguen testigos de Jehová a su casa, no les cierre la puerta, ábrala y déjenle que les lean. Es el primer pasaje que le van a leer. Jesucristo no es Dios, van a decir, porque Él fue creado. Permítame decirle algo, eso no es lo que Pablo está diciendo, ni cerca, ni cerca. ¿Por qué? Gracias a Dios tenemos teólogos que han hecho el trabajo y entendemos también un poquito de la lengua original en la que esto se escribe. Se escribe esta carta ¿en qué idioma? En griego, en el griego antiguo. Y la palabra que Pablo está usando aquí, que por cierto la usa 2 veces en estos 4 versículos, es la palabra prototokos. Prototokos. Y así suena en el griego también. Prototokos. Y lo lindo de esto, hermanos, es que no necesariamente significa el primogénito. En otras palabras, prototokos no tiene que ver con cronología. Prototokos tiene que ver con autoridad, con posición y con estatus. ¿Está conmigo? Prototokos no tiene que ver con cronología. En otras palabras, prototokos no quiere decir que Cristo fue el primero en la creación, como el primero en la línea, como que Dios antes de crear cualquier cosa que creara, creó a Cristo. Es lo que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Esto quiere decir, esto tiene que ver no con cronología, sino con autoridad. Le voy a dar varios ejemplos de esto, rapidito. Esto es un concepto bastante común en las Escrituras. Por ejemplo, Jacob no fue el primogénito, ¿verdad que no? ¿El primogénito quién fue? Sin embargo, quien recibe el prototokos, ¿verdad? Jacob es nombrado como el prototokos, aunque él no fue cronológicamente el primero en nacer. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. ¿Está de acuerdo conmigo? Por ejemplo, Efraín no fue el primero de los hijos, ¿verdad? No fue el primero de los hijos en cuanto a los 12. Pero en Jeremías el Señor dice claramente que Efraín es su primogénito. No cronológicamente, pero prototokos. O sea, en autoridad, en posición, en bendición, de acuerdo a lo que Él ha decidido. En Éxodo capítulo 4, cuando el Señor le dice a Moisés que vaya y se presente al faraón, le dice, dile al faraón que Israel es mi primogénito. Israel no fue la primera nación creada cronológicamente, ya habían otras naciones, ¿cierto? Pero significa que Israel entonces fue, sí, la nación que fue elegida, fue favorecida y fue puesta por encima. Ese es el contexto de prototokos. Por lo tanto, lo traemos de nuevo aquí y entendemos que lo que Pablo está diciendo aquí no fue que Cristo fue creado, sino que Cristo está por encima de toda la creación y es supremo, porque Él es prototokos, quiere decir que tiene autoridad, que está por encima de todo lo que ha sido creado. No primero en la creación, no, sino el que tiene más autoridad y mayor estatus sobre cualquier cosa creada. Y continúa diciéndonos exactamente por qué. Versículo 16, dice ahí, porque en Él, oiga esto hermano, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Así que hermanos queridos, esto ya decide el problema que algunas personas tienen. ¿Por qué no siguen leyendo el pasaje si está tan fácil de entender? ¿Por qué no lo siguen leyendo? Porque si todas las cosas fueron creadas en Él, una traducción mejor al griego es por medio de Él. Si todas las cosas fueron creadas por medio de Él, entonces lógicamente, hermanos, Cristo no puede ser parte del sistema de creación si Él todo lo creó. ¿Está conmigo?
No sé si usted entiende, hermano, por eso es que a mí esto me apasiona. Porque todavía hay personas que no entienden estas cosas. Cristo es el que crea, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y como Pablo, hermanos, mire, como Pablo no se queda ahí, sigue profundizando, sigue cavando más profundo, sigue buceando más y más y más profundo. Y dice, no solamente en él fueron creadas todas las cosas. Dice, ¿cuáles cosas? Por si les queda alguna duda, ¿cuáles cosas? Todas, las que hay en dónde, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles para ustedes, las que son invisibles. Y si les queda duda, llámense tronos, llámense dominios, llámense principados, llámense potestades. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de él y también para él. Todo fue creado por medio de él y para él. En otras palabras, hermanos queridos, Cristo no solamente es el revelador perfecto del Padre, él es el creador de todo, hermano, de todo, incluyendo todo hasta lo que usted no se imagine. Cristo Jesús es el creador de todo. Y la razón por la cual todas las cosas creadas existen es para Cristo mismo, incluyéndonos a usted y a mí. Incluyéndonos a usted y a mí. Porque nosotros también fuimos seres creados. Existimos por él y existimos para él, para él. Si alguien se pregunta cuál es el objetivo de mi vida, ¿verdad? Como ya he repetido varias veces, los 2 días más importantes de su vida, cuando usted nace y cuando se da cuenta para qué nace. Aquí está la respuesta: usted nació, fue creado por Dios y para Dios. Así que todo lo que haga que le traiga gloria a Dios, todo en su vida. Absolutamente todo. Y no vivirá usted una vida más satisfecha, más llena, más plena que cuando usted entiende este principio, que fuiste creado por Dios, por Cristo, que es Dios mismo, para poderle traer gloria a él con tu vida, con lo que haces, con lo que dices, cómo sirves, cómo vives, con absolutamente todo. Mira, hermano, traje un ejemplo para poder ver la magnitud de todo lo visible y también lo invisible. Un ejemplo. Nosotros creemos que vivimos en un lugar enorme, se llama el planeta Tierra, ¿cierto? Ese es nuestro planeta Tierra, hermanos. Miren qué hermoso. Y ahí en ese lado del mundo está América, Norte, Sur y Centroamérica, el continente americano, ahí donde usted lo ve. Y en algún lugar, hermano querido, en algún lugar, permítame mostrarle, no sé si estaré bien o mal, pero en algún lugar, a ver si en este punto negro, mire, en algún lugar por aquí, por ahí, ¿ve el puntito ahí? No, mire, lo voy a hacer, mire, en algún lugar, ahora sí. En algún lugar por ahí, hermano, mire, en ese puntito, ese es el mundo, ese planeta es gigante, ¿cierto? En ese puntito que usted vio ahí, en ese punto ya yo cubrí, mire, Maryland, Washington, Virginia, North Carolina, South Carolina, y yo creo que me extendí hasta, voy llegando como Pensilvania también, solo en ese puntito, donde cabemos millones de personas. Cristo lo creó todo, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros decimos, wow, vivimos en un mundo increíblemente grande. Qué privilegiados que somos. Y sin embargo, nosotros vivimos en un sistema, se llama el sistema solar. Y todos los planetas giran alrededor de ¿quién? Del Sol. Y el Sol, mis queridos hermanos, está a 93 millones de millas, de la Tierra. Ojo, la Tierra está a 93 millones de millas de la Tierra. Y cuando usted pone en perspectiva, mi querido hermano, el planeta Tierra, que usted cree que es enorme el lugar donde usted vive, ¿verdad? La creación de Dios. En comparación con el Sol, que está a 93 millones de millas de la Tierra, esto es lo que usted mira. Esta es la Tierra, hermano. Esta es la Tierra aquí, mire. Esa es la Tierra. Y ese es el Sol.
Para que usted tenga una idea de lo que Cristo ha creado, mi querido hermano, si usted y yo pudiéramos, ¿ok?, sacar todo lo que hay adentro del sol y poner tierras, los científicos dicen que pueden caber 1.3 millones de tierras dentro del sol. Y Cristo lo creó todo eso. Pero como si eso fuera todavía, hermanos, poco, la creación de Cristo va mucho más allá. Porque hay otras galaxias más allá de la Vía Láctea y del sistema solar. Y hay una galaxia llamada Orión, en donde hay una estrella llamada Betelgeuse. Y Betelgeuse, hermanos, es un monstruo. Mire el sol como se ve a la parte de Betelgeuse. Mire la tierra. Ahora, ¿se puede ver usted ahí? ¿Puede ver usted lo grande que es? Lo magnífico. Todos sus logros los puede ver ahí en la tierra. Hay forma de gloriarnos de algo cuando se compara con la grandeza y la magnitud de lo que Dios ha creado. Hay un campo para estar arrogantes o para tener orgullo en nuestro corazón de algo que nosotros hemos logrado. Hermano, ¿está conmigo? ¿Qué podemos nosotros gloriarnos? ¿De qué podemos nosotros sentir orgullo y arrogancia cuando vemos la magnitud de la creación de Dios? Como si eso fuera poco, hermano. Los telescopios modernos han descubierto todavía mayores estrellas, muchas más galaxias. Ese es Betelgeuse, pero mire, hermano, mire, este es Betelgeuse. Mire que está a la par, Antares se llama. Y ahí para allá, los telescopios modernos, mire dónde está el sol aquí, mire la grandeza del sol en donde caben 1.3 millones de tierra. Mire dónde está el sol, mire lo que Dios ha creado, mire la creación de Dios, hermano querido. La creación de Cristo es impresionantemente grande. Esto es un súper gigante rojo. Dicen que si Betelgeuse, que es este que está aquí, se pudiera vaciar, hermanos queridos, pueden caber decenas de miles de millones de soles. No de tierras, de soles. Y viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, todo fue creado. Lo visible, lo invisible, lo que está en los cielos y en la tierra. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Cristo Jesús nuestro Rey y para Él. Hermanos, y no solamente eso, sino que dice, y Él es antes, continuemos, de todas las cosas. Quiere decir antes de todas las cosas, en el griego Él es eterno. Por eso él no dice, Él fue antes, porque no fue una creación. Él es antes. ¿Está entendiendo esto? Él es eterno. Él siempre ha existido, porque Él es Dios. No fue creado. Siempre ha existido. Él lo creó todo, dice. Y no solamente, hermano, Él ha sido eterno, sino que todo eso que acabamos de ver, toda esa creación de Dios, dice, y Él es antes de todas las cosas, dice, y todas las cosas, todas esas y las más que no conocemos, todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Él las sostiene. Así que Cristo es el revelador perfecto de Dios. Él es el creador de todas, absolutamente todas las cosas. Y Él mismo las sostiene en orden. Quiere decir que en este momento el universo, ¿verdad? Ahí estamos como locos porque estos locos fueron a la luna y le dieron una vuelta a la luna y no sé qué y regresaron y toda la payasada, ¿cierto? Pues qué bueno, ¿verdad? Por el bien de la ciencia. Hermano, mire lo lejos que estamos de poder descubrir algo, alguna cosita ahí que sea significativa. Estamos lejos de todo eso. La comparación de Dios tan grande. Hermano querido, hoy, el día de hoy, el universo no está corriendo en autopiloto, en velocidad crucero. No. El universo está siendo sostenido cada milésima de segundo por la voluntad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que lo creó desde el principio con un propósito para Él y para la gloria de Él. Todo lo que existe en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, hermano querido, tiene un propósito. El propósito es glorificar a Cristo con su existencia, incluyéndonos a nosotros. Y la pregunta se hace aún más personal ahora. No solamente si crees en Dios,
sino qué crees de Cristo. Y la pregunta es todavía más personal ahora. Porque si el Rey, Cristo Jesús, al que usted y yo llamamos el Salvador de nuestras vidas, tiene el poder de crear todo eso que le enseñé y más, y de sostenerlo, ¿cómo es que no podemos confiar para que sostenga nuestras vidas a veces? ¿Cómo es que estamos, hermano, enredados en nuestro underwear, ay, viendo a ver qué hacemos mañana y qué decisión tomamos? ¿Cómo puede ser que nosotros no confiemos en el Dios, Cristo Jesús, que revela a Dios perfectamente, que crea con perfección todas las cosas por medio de Él y para Él? Y no solamente eso, sino que las sostiene en perfecto orden mientras su plan se cumple. ¿Cómo no le podemos confiar nuestra vida para que sea Él el que la sostenga? Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Tal vez hayan personas aquí que están viviendo con un montón de temores y de cosas. Sienten que su vida se tambalea en un hilo. Su vida se tambalea porque no saben qué va a pasar mañana. Están inseguros aún de su vida espiritual. No saben si van a ir a la eternidad con el Señor o si se van a ir a quemar al infierno toda la eternidad. No lo saben. Hoy es el día de poner su vida en las manos de aquel que todo lo creó para su gloria y lo sigue sosteniendo para su gloria también. Hoy es el día. Y Pablo no termina ahí, hermanos. Ya vamos a terminar. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? ¿Todos de acuerdo en que Cristo sea la cabeza de la iglesia? Amén, ¿verdad? No tenemos que hacer una reunión ni votar a ver qué será que el Señor Jesús tiene las cualidades para ser el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. ¿Será que de verdad podrá el Señor manejar a la iglesia, sostener la iglesia? Pero por supuesto, es más, gracias a Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el pastor Leo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia y no los ancianos y no los líderes. Gracias a Dios que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Él dice, hermanos queridos, dice que Él fue el primogénito, el que es el principio, ¿ok? El primogénito de entre los muertos. Otra vez, la palabra es, en griego, primogénito, prototokos. Otra vez, Cristo no fue el primero cronológicamente en resucitar de los muertos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se acuerdan de alguien que resucitara entre los muertos? Nombre: Lázaro, el hijo de la viuda. Varios en el Antiguo Testamento resucitaron de los muertos. ¿Sabe para qué? Para volver a morir. Para volver a morir. ¿Usted sabe a Lázaro, hermano, disfrutando ya del cielo y todo? Lázaro, ¿te llaman de regreso? No, hombre, en serio. Ya estoy disfrutando de la eternidad. Cristo no fue el primero cronológicamente en resucitar de los muertos, pero sí es el prototokos. Sí es el único, el supremo en cuanto a la resurrección, porque Cristo resucitó para nunca más morir. Y escuche esto, hermano, escuche esto. Y es el prototokos, es el primogénito, porque no va a ser el único. Usted y yo algún día moriremos solamente para resucitar y recibir un cuerpo nuevo para poder vivir con Él eternamente. Ahí sí se aplaude, papá. Ahí sí se aplaude. ¡Ja! Claro que sí, claro que sí. Por supuesto. Él es el prototokos. ¿Está entendiendo? La supremacía de Cristo, hermanos. Supremacía de Cristo. Y Pablo dice, mire, primogénito, para que en todo tenga, ahí está la palabra, preeminencia. En todo Cristo debe tener preeminencia, supremacía. Supremacía. Yo sé que esto es una palabra, algunos, espero que en esta iglesia no haya ni uno así, de oídos sensibles. Supremacy, supremacy, es una palabra que no deberíamos de usar aquí, supremacy. Con esas payasadas a otro lado. Cristo es supremo. Cristo sí modela supremacía. Alguien decía
que oramos en el Padre Nuestro, en el primer servicio me hacían una pregunta, que oramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Vénganos tu reino. Así que tenemos que orar para que Cristo venga en su reino. Bueno, permítame decirle algo. Cristo es tan supremo y la supremacía de Cristo es tan grande que su reino va a venir, ore usted o no ore. Su reino va a venir a la tierra, le guste a usted o no le guste. Su reino va a venir porque está escrito que va a venir. Su reino vendrá porque vendrá. En esa oración del Padre Nuestro, el reino al cual se refiere es a su reino en nuestros corazones, en nuestras vidas personales. Que realmente, hermanos, su señorío sea el que reine, venga a nosotros tu reino, a nosotros, a cada uno de nosotros en nuestra vida, su reino. No hay que orar para que el reino del Señor venga, no. El reino del Señor va a venir, le guste a quien le guste. Ore quien ore, el reino del Señor va a venir porque va a venir. ¿Te entiende eso? La supremacía de Cristo, esa es la palabra preeminencia. Él es no solamente una persona prominente, nuestro Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, es una persona preeminente. Y termina diciendo, por cuánto agradó al Padre que en Él habitase, ¿cuánto de su plenitud? Absolutamente toda la plenitud. Hermano, ya ni sé a dónde quedé en mis notas, mire. Hermano, a Cristo, la plenitud, mire, con esto voy a terminar. La palabra que Pablo usa ahí es la palabra pleroma, plenitud. Y esto es una palabra que se usaba en combinación con gnosis pleroma. Era como un decir popular de estos filósofos, gnosis pleroma. Porque ellos decían que Cristo era importante, pero se necesitaba algo más para poder tener plenitud, pleroma. Pablo usa esta palabra ahí, bueno, porque él sabía que se estaba manejando allá, y usa esta palabra diciéndoles, ese pleroma que ustedes buscan se llama Cristo Jesús. En Él habitó el pleroma, la plenitud de Dios. ¿Sabe qué es plenitud? Completo. Absolutamente todo lo que es Dios es Cristo y en Él habitó la plenitud de Él. Y Pablo dice, a Dios le plació hacer esto. A Dios le plació, dice que a Él realmente le llenó de gozo hacer esto. Esta fue su voluntad para nosotros. Así que, hermanos, te hago esta pregunta otra vez. Si usted está conmigo en el mismo vagón de tren conmigo, y hoy nos vamos de este lugar entendiendo que Cristo es preeminente, supremo sobre todas las cosas, entonces Cristo no merece cualquier lugar en nuestra vida. Porque le repito lo que le dije al principio, no hay un solo lugar en donde Cristo jamás haya sido segundo lugar. En todos los lugares donde Cristo habita, Él es supremo, Él es supremo, preeminente, Él es primer lugar, el más importante. ¿Es Cristo el más importante en tu vida? ¿Qué lugar tiene Jesucristo en tu corazón? Porque el problema que yo veo aquí, hermanos, en la herejía de Colosa, no era que ellos negaban a Cristo, es que relingaban a Cristo a un lugar que no le pertenecía a Él. Y Cristo no podía funcionar ahí. Su espíritu no podía hacer la obra ahí. Cristo no puede funcionar en una vida donde Dios está, pero está en otro lugar. Cristo no puede estar en una vida en donde Cristo no es prioridad, donde Cristo no es supremo, donde cualquier tontería, hermanos, nos distrae, nos desanima, nos evita de venir a los estudios bíblicos, al culto los domingos, leer nuestra Biblia, la palabra del Señor todos los días, perdonarnos unos a otros, amarnos como la Biblia dice que debemos de amarnos.
No hay lugar para Cristo, otro más, que el lugar más importante en nuestra vida, que el primer lugar. Y cuando usted entiende, hermano, cuán insignificantes somos nosotros comparados con la creación masiva de nuestro Rey Jesucristo, no nos queda más, hermano, que humildemente aceptar que solo por su gracia, nosotros fuimos rescatados de lo que nos correspondía vivir y experimentar. Una vida separada de Dios por una eternidad. Y el Señor, que creó esas masivas estrellas en el universo, decidió mirarte a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Y no solamente rescatarte, sino que habitar en tu corazón. Dígame si eso no es glorioso, hermano. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso. No. Eso es glorioso, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. No solamente eres primero en el universo, Señor, primero en la creación. Queremos que seas el primero en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender, aunque sea un poquito, Señor, la magnitud de tu preeminencia, la magnitud de tu supremacía, Señor. Porque solamente, Señor, teniendo una idea, aunque sea pequeña, de lo grande que tú eres, podemos vivir humildemente y de verdad entender que eres el Rey de nuestras vidas y que te pertenece reinarnos, gobernarnos. Gracias por hacernos parte de tu reino. Señor, si hay alguien en este lugar que tiene dudas de su fe, si hay alguien en este lugar que todavía, mi querido Señor, no entendía lo importante de poder entregar nuestra vida completa y absolutamente a aquel que la creó y la sostiene, oro, Señor, para que hoy sea el día en que personas tomen esa decisión seriamente, tomen esa decisión de entregarte sus vidas, sus corazones y decirte: Rey, Creador, Dios mío, reina en mi vida, en mi corazón. Guíame, ayúdame y permíteme vivir una vida, Señor, que sea para tu gloria, porque tú me creaste para eso. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias por pasar el domingo por la tarde con nosotros. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles a la misma hora y en el mismo canal.